Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. El evangelista San Lucas, que al inicio de su evangelio nos ha prometido hacer un relato ordenado, nos ha presentado a Jesús, que ha vuelto de Judea, donde se había bautizado, y ahora se encuentra en Galilea, donde ha llegado y comenzó a anunciar el reino por las aldeas y poblados, en las sinagogas, y recibía la alabanza de todos. Había ido a Nazaret, donde fue rechazado. Después continuó su misión de anunciar el reino. Fue a Cafarnaúm, allí liberó a un endemoniado de un espíritu impuro, curó a la suegra de Pedro, y al atardecer muchos otros enfermos fueron sanados por él, porque se los trajeron al terminar el sábado, y liberó a muchos endemoniados. Después se fue muy temprano a hacer oración y lo vinieron a buscar, y él dijo a quienes lo buscaban que él tenía que ir a anunciar la buena nueva del reino a todas las demás ciudades. Para eso había sido enviado. Llamó a los primeros discípulos haciendo una pesca milagrosa, y después curó a un leproso, le dio la salud a un paralítico, perdonándole los pecados, y llamó a otro de los discípulos que estaba trabajando como cobrador de impuestos o aduanal. Hizo un banquete al que Jesús asistió con los ya primeros discípulos, por lo menos 5, y fueron criticados por comer con los pecadores y los publicanos. Después le hablaban sobre el ayuno, que deberían ayunar en vez de estar comiendo. Le preguntaron sobre esto los discípulos de Juan y los fariseos. Después tuvo una controversia porque arrancaban las espigas por el camino en día sábado y se las comían. Y habiendo curado a un hombre que tenía la mano seca, pareciera que se acabó la controversia. Enseguida Jesús eligió a los 12 después de una larga noche de oración, y a la muchedumbre que lo estaba esperando cuando él bajó de la montaña donde eligió a sus discípulos, lo escuchó predicarle la buena nueva. Les dijo que él traía la bienaventuranza para los pobres, para los que sufrían, para los que no tenían consuelo en esta vida. Pero advirtió a los que en esta vida estaban satisfechos, tenían el gozo y no tenían ningún sufrimiento. Les advertía que estuvieran atentos porque podían cambiar las cosas, y aquellos que se encontraban en crisis por la persecución a causa de su nombre, les advirtió, les anunció que se deberían considerar bienaventurados. Y a los que eran alabados por andar anunciando otras cosas contrarias al Evangelio, tendrían que ser de alguna manera puestos en su lugar al final de la vida, porque así trataron a los falsos profetas. Y es aquí donde se inserta este pasaje, donde Jesús invita a ser misericordiosos como el Padre del cielo. ¿Por qué? Porque los discípulos son perseguidos por los enemigos, que los critican, que los odian, que hablan mal de ellos, y Él los invita a hacerles el bien, aunque ellos los odien, aunque los rechacen, y aunque estén maldiciéndolos, sea hablando mal de ellos o deseándoles abiertamente el mal con palabras. Ellos deben hablar bien por ellos, rogar por quienes los difaman, y si los golpean, presentarles la otra mejilla. Si les quitan algo, no deben resistir ni reclamarlo. Deben dejar todo en manos de Dios, y lo que ellos quieran, el modo en que los traten los demás, no debe ser el criterio decisivo. Ellos deben tratar a los demás como quieren ser tratados. Y esto es muy importante porque
Porque Jesús dice, si ustedes tratan a los demás por conveniencia como los publicanos, como los pecadores, que se tratan bien unos a otros porque se aman entre ellos, no tienen ningún mérito. Ustedes deben hacer el mérito con aquellos que los odian, con sus enemigos, con aquellos que los maltratan, con los que los difaman. No deben comportarse a la manera de los pecadores que se tratan bien entre ellos, lo mismo los que son paganos, que no se tratan mal, se tratan bien por sus conveniencias, sus intereses y las cosas que tienen en común. Jesús por eso les dice, ustedes no busquen una recompensa del mundo, que los traten como quieren ellos o como se tratan entre sí, como amigos. Ustedes deben ver más lejos, deben buscar su recompensa más allá, en el futuro. Y ese futuro absoluto es el final de la vida, pero desde ahora, tratando bien a los demás, ya tienen una recompensa, deben estar convencidos de que son hijos del Altísimo desde el momento en que tratan bien a los demás, aunque sean sus enemigos, y no deben esperar nada más a cambio. Ya esto los debe llenar de satisfacción. Pero cuando llega al momento culmen de esta enseñanza, dice, sean misericordiosos, compórtense como una madre que ve a su hijo sufrir y se estremece en sus entrañas al verlo sufrir. También así el Padre del cielo se comporta, es misericordioso, no devuelvan mal por mal. Ustedes, como el Padre del cielo, muestren misericordia a sus enemigos. El Padre del cielo es compasivo, es misericordioso. Pase lo que pase, a ustedes no les toca erigirse como jueces para juzgar a los demás por sus defectos, por sus limitaciones, por sus acciones, aunque ustedes las vean objetivamente, no les corresponde a ustedes ponerse en el lugar del que juzga en el tribunal. Ustedes no condenen, no pronuncien un veredicto condenatorio en contra de alguien. Y entonces ustedes tendrán en el futuro como consecuencia, como correspondencia a la conducta de ustedes, que no serán condenados. ¿Y qué quiere decir esta expresión también como la anterior, que termina en voz pasiva? No juzguen y no serán juzgados. Se refiere a la acción divina, a lo que Dios va a hacer al final. A Dios sí le corresponde, porque es la autoridad suprema de la creación, juzgar a los demás. Pero como no se puede mencionar el nombre de Dios entre los judíos, por eso se dice que al final ellos no serán juzgados y tampoco serán condenados. Y agrega más todavía Jesús, ¿cómo se puede hacer para no juzgar, para no condenar? Perdonando, no juzgando al otro, no devolviéndole desde tu tribunal de tu soberbia, en el que no te debes de subir, el rencor convertido en juicio y en condena. Tú debes perdonar. Perdonar significa volver a darle el estado en que estaban, de personas que no son condenadas, que no son enjuiciadas, que no son pasadas por un tribunal y un veredicto final. Ustedes, dice Jesús, den y se les dará. No estén buscando nada de aquí. En el futuro será Dios quien perdonará, quien dará a cada uno lo que se merece. Y termina con una expresión muy importante que dice mucho para los que están presentes. La mayoría vivía en un ambiente agrícola. Trabajaban durante la temporada, sembraban, preparaban la tierra, limpiaban las hierbas, escardaban, hacían todos los trabajos necesarios para que las plantas llegaran a su término adecuado. Pero cuando se cosechaba y después se limpiaba la cosecha del grano, eso es a lo que aquí se refiere, la sacudían, hacían que toda la paja y la basura volara. Y luego acomodaban el grano, lo metían en sacos, lo envasaban. Y a la hora de terminar la cosecha, el amo repartía también a los trabajadores una cosecha, la parte suya, una medida sobre la túnica, sobre los pliegues, y dice, les van a dar una medida de
grano limpio, puro, abundante, rebosante será su recompensa, porque Dios los medirá con la medida con que han medido. El Señor los bendiga hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.